arteriopatía periférica, placas coronarias de calcio, tanto en las coronarias o en carótidas, o también aquellos que tienen, se les ha hecho un doble y le encuentran una enfermedad vascular periférica. Diabetes mellitus con afectación de órgano blanco o con más de 3 factores de riesgo cardiovascular, pacientes que tienen un filtrado menor de 30 milímetros de mercurio o una hipercolesterolemia familiar. Los que tienen alto riesgo, pues son aquellos que tienen colesterol mayor de 310, presión arterial alta, y los diabéticos, aquellos que tienen una duración de más de 10 años, pero sin lesión de órgano blanco. Ya esos pacientes, por ejemplo, diabéticos de 60 años, ¿no? Aproximadamente, que tienen ya más de 10 años de duración. Y el riesgo moderado, diabéticos tipo 1, menos de 35 años, o diabéticos tipo 2, menos de 50 años, pero con menos de 10 años de evolución. Ojo, los 10 años, si es menos de 10 años, moderado. Si es más de 10 años, alto, ¿no? Y el score de menor de 1% son aquellos que prácticamente es una población joven. Pero todos estos tienen unas metas. Aquel que tiene muy alto riesgo tiene que tener generalmente es un LDL menor de 50. Esa es nuestra meta. Un comparativo es tener lo que le decía, la medición del colesterol no HDL. Este colesterol no HDL debería ser 85. Y la otra que se está midiendo actualmente es el ApoB. La otra sería un dosaje de ApoB menor de 65. Este dato es muy importante que hace la sociedad europea, que si hay recurrencia de los eventos con un LDL menor de 55, se debería intensificar esto hasta llegar a una meta de un LDL menor de 40 miligramos por decilitro, ¿no? Ahora, en aquellos que tienen un alto, tratar de llegar a menos de 70, con un colesterol LDL menor de 100 y una APO menor de 80. En los moderados, un LDL menor de 100 y una APO menor de 100 miligramos también. Ojo que las guías europeas dicen de que para un paciente que tiene un score menor de 1, lo ideal es llegar a una meta de LDL menor de 116 miligramos, ¿no? Esto es una gran diferencia con respecto a las guías americanas. Entonces, eso vendría a ser los factores de riesgo que ya les comenté. Y acá, en esta gráfica, lo que estamos viendo es lo que les dije, por ejemplo, aquellos que tienen un score 1, en prevención, esta es prevención primaria, prevención secundaria. En prevención secundaria es todos darles tratamiento farmacológico a todos ellos, pero aquellos que son de menor de 1, si tienen 116, se puede pensar dar fármacos o solamente estilo de vida. Aquellos que tienen una escala de 1 al 5, se puede dar también dar fármaco, si no lo logra controlar con los estilos de vida. De 5 a 10, cuando ya tenemos un nivel de 70, se puede también tratar de dar fármacos de estatinas de moderada intensidad. Y aquellos que tienen un factor mayor de 10, sí tendremos que tratar de dar cuando estos niveles estén entre 55 y 70, ¿no? Tratar de ya iniciar el tratamiento. Esto vendría a ser un resumen de lo que vendría a ser la guía que le estaba comentando. Si tenemos muy alto riesgo, nuestra meta es 55 miligramos por decilitro. Si tiene un riesgo alto, 70 miligramos por decilitro. Si tiene un riesgo moderado, 100 miligramos por decilitro. Y si no tiene riesgo, prácticamente 116 miligramos por decilitro. O sea, hay mucha variación entre la guía americana. Y acá están sus equivalencias de no colesterol HDL y apoproteína B. Ahora, también lo que nos dicen las guías es que deberíamos dar un tratamiento no farmacológico que va a consistir en disminuir la ingesta calórica, hacer ejercicio, disminuir el consumo de grasas trans, ingesta de hidratos de carbono y disminuir la ingesta de azúcares, ¿no? Dentro de los fármacos tenemos las estatinas que van a actuar aumentando la captación de DLL por el hepatocito y así van a incrementar los receptores en la síntesis hepática, ¿no? Dentro de las estatinas, pues, lovastatina, pravastatina, simvastatina, atorvastatina y rosuvastatina son las estatinas que son consideradas estatinas de potencia alta, según la dosis, ¿no? Tenemos también para la dislipidemia lo que es la ezetimibe, que va a inhibir la absorción intestinal de colesterol.
y esto va a reducir el colesterol en un 15 a 20%. Y las estatinas, según su intensidad, puede disminuir de 30 a 50% del nivel de colesterol. Tenemos también lo que son las resinas. Esto no lo usamos mucho en el Perú. Y por último tenemos los inhibidores PCSK9 que bloquean al receptor y de tal manera van a aumentar la expresión de los receptores LDL. Esto va a disminuir el colesterol LDL hasta en un 60%. Continuando, tenemos a los hidratos, tenemos al omega 3. Para más o menos evaluar el riesgo, vemos la potencia. Acá las estatinas tienen una potencia de un 30%, las estatinas de alta potencia llegan a un 50%, pero si las estatinas de alta potencia las combinamos con ezetimibe, nos va a llegar a un 65%, los inhibidores de PCSK9 un 60%, y las estatinas con inhibidor PCSK9 75%. Ahora, lo nuevo que tenemos es estatinas con inhibidor PCSK9 y con ezetimibe que llegan a un 85%. Esto es para conocer la dosis de alta intensidad, atorvastatina a 40 o dosis de 80 y rosuvastatina en dosis de 20 a 40%. Las interacciones con otros fármacos que tenemos que conocerlas y las reacciones adversas que podemos tener con hepatotoxicidad y reacciones de intolerancia como las miopatías. Terminamos diciendo que tenemos que tener un tratamiento no farmacológico que vendría a ser tabaquismo, dieta, actividad, mantener el peso corporal, tener una buena presión, tener un buen objetivo de LDL, colesterol no HDL. En aquellos pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular deberíamos de hacer la ApoB, deberíamos de dosar también lo que es la dosaje de lipoproteína A, dosaje de triglicéridos y tener una hemoglobina glicosilada menor de 7. Dos palabras, con la hipertrigliceridemia debemos tener un rango menor de 150, ¿no? Esta puede ser una leve, moderada, moderada severa, severa. Dentro del tratamiento damos fibratos, damos omega 3 y para terminar, el tratamiento con estatinas es la opción 1, aquellos que no tienen riesgo cardiovascular, ¿no? Y aquellos pacientes que la otra opción es poder darles el ácido ácidos grasos, ¿no? Eso también van a mejorar en estos pacientes. Se puede dar también el fenofibrato o besafibrato en aquellos que no tienen riesgo cardiovascular, pero aquellos que tienen riesgo cardiovascular deberíamos de dar ácidos omega 3. Las conclusiones seríamos que tenemos que disminuir el LDL como un objetivo en estos pacientes y tenemos que tener en cuenta siempre el riesgo cardiovascular. Cuanto más bajo el LDL es mejor. Muy bien, muchas gracias. Recording stopped. Muchas gracias, doctor. Creo que resumir en 25 minutos todo lo que es dislipidemia ha sido un acto heroico, porque es mucha información, es mucha información para agradecerle, ¿no? Tal vez una pregunta, no sé si has revisado lo de la OPS, que ha hecho un aplicativo para América Latina. Sí. El HAR, que está tenía validado. Conocimiento, sí. Bueno, ellos recomiendan, bueno, hay unos aplicativos, ¿no? Tanto Sí. el de la OPS como el de la Sociedad Americana, que lo recomiendan, ¿no? Bajarlo en internet, esto se encuentra, sí lo he visto. Sí, el OPS está validado por el Ministerio de Salud, ¿no? Y está validado para cada país de la región. O sea, no es muy bueno si lo comparas con los demás, pero hay que usarlo para ponerlo en práctica y que se pueda ir validando con el tiempo, ¿no? Ahora lo otro que decían es de que, por ejemplo, el score de Framingham, que para algunos se tendría que hacer una multiplicación por 0.75 para tratar de más o menos tener un equivalente exacto, ¿no? Porque no es muy preciso en cuanto a eso, pero creo que
acá lo que tenemos en nuestro medio, porque no hay algo validado, es mucho la clínica, ¿no? La clínica de nuestro paciente, hacer un estudio de los factores de riesgo, ¿no? Y según eso, las características, no ver si es diabético, no es diabético, más o menos nos puede guiar para poder hacer nuestro riesgo vascular en nuestro paciente. Claro, como has explicado, el diabético tiene riesgo, como supongo lo vamos a ver después, tiene ya su riesgo cardiovascular elevado, ¿no? Como Sí, también sí. has dicho, en un evento bajarlo a 55. Y si tiene 2 eventos, pensar que tenemos que bajarlo a 40, ¿no? Darles estatinas de alta intensidad, tener cuidado con el hipotiroidismo, que aumenta los efectos adversos, y ezetimibe tenerlo como aliado también para darle tratamiento a los pacientes, ¿no? Lo que tenemos a la mano, ¿no? Sí, El ezetimibe, las atorvastatinas de alta intensidad, ¿no? Aquellos pacientes también que han tenido un evento coronario, siempre, como revisaba, muchas veces se le da con una dosis baja o muy timorato de estatina, pero no, en estos pacientes tenemos que dar estatinas de alta intensidad y mantenerlas en el tiempo, ¿no? sí, El otro concepto que tenemos es de que tenemos y si lo pensamos, ¿no? Cuando nosotros vamos avanzando en la vida, nuestras arterias se van llenando de colesterol. O sea, tenemos un colesterol, una placa ateromatosa que va creciendo con el tiempo. Y eso tenemos que, igual, una vez que diagnosticamos una dislipidemia y nuestro paciente tiene factor de riesgo, debemos de mantenerlo. No tenemos que quitarlo porque nuestro paciente mejoró. Ya, señor, está así. bien, y mandarlo a la casa con una dosis baja. No, no. Debemos de continuar. ¿No? Eso Bien, tenemos que educar para que se transmita en los colegas. muchas gracias, Manuel. Hasta la No, no hay de próxima. qué. De igual manera, muchas gracias, doctor. Recording Un in abrazo. progress. Continuando con la actividad, ahora tocaría el tema manejo de diabetes mellitus tipo 2, que estará a cargo del doctor Luis Arturo Camacho Saavedra, que es también médico especialista en medicina interna, asistente del Hospital 12 Florencia de Mora de Salud Trujillo, magíster en docencia universitaria, profesor asociado del Departamento de Ciencias Básicas Médicas, de la sección Farmacología, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, y miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, Filial Trujillo, y investigador de NACID registrado en el 2019. Bienvenido, doctor Camacho, y podríamos empezar para ir completando las horas. Muchas gracias, doctor Carvalho. Permítame compartir. ¿Se ve? Sí se ve. Gracias. Okay, muchas gracias. El agradecimiento a Stefan por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de resumir esta conferencia titánica, creo yo, por el tema de diabetes. Podemos pasarnos solo en nutrición en diabetes una semana, pero vayamos al tema. Como agenda, hemos partido de lo que tenemos en el país, la guía del MINSA, ¿no? Y estos son los objetivos y yo los he querido tomar como agenda para guiar esta ponencia, ¿no? Diagnóstico de la diabetes en el primer nivel, tratamiento y control de la diabetes enfocado en el primer nivel de atención y búsqueda de complicaciones de la diabetes de tipo 2 en el primer nivel. Hemos tomado como referencia, les había dicho, la guía del MINSA, que es de 2016, la guía NICE. Ustedes saben que los británicos son muy rigurosos en la elaboración de sus guías, esos documentos NICE que sacan, y los estándares que han salido de la ADA del presente año. Obviamente hay otras referencias que estamos tomando, pero más o menos nos guiamos en base a estos tres documentos, ¿no? Permítanme. Acá está. Ya está el color. Definición. Diabetes, trastorno metabólico que tiene causas diversas. Hemos visto cómo ha ido evolucionando eso de la multiplicidad de las causas en el tiempo, ¿no? Desde el triunvirato, pasando al octeto ominoso, y después el egregious 11, y ahora se proponen hasta cerca de 16 mecanismos, ¿no? Se caracteriza por hiperglicemia crónica y trastorno del metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, como consecuencia de anomalías de la secreción o del defecto de la insulina. El problema ya se había, yo lo estaba adelantando el doctor Carvalho, el paciente diabético es un paciente que se le tapan las arterias. El riesgo cardiovascular, el riesgo de sufrir cardiopatía isquémica casi se cuadruplica en el paciente diabético. Los estándares que propone la ADA son 16, son bastante detallados ellos, y bueno,
debemos mencionarlos porque están ahí para tener un punto de referencia, ¿no? Estos son mejorar el cuidado y la promoción de la salud en la población, clasificación y diagnóstico de diabetes, prevención o retraso de la diabetes y sus comorbilidades asociadas, evaluación médica integral y evaluación de las comorbilidades, facilitar conductas de salud positivas y de bienestar para mejorar los resultados en salud, establecer objetivos de glicemia, tecnología en diabetes, obesidad y manejo del peso para la prevención y tratamiento de diabetes, aproximaciones farmacológicas, enfermedad cardiovascular y manejo de riesgos, enfermedad renal y manejo de riesgos, retinopatía, neuropatía y cuidado del pie, diabetes en ancianos, niños y adolescentes, manejo de diabetes en gestantes y cuidado de diabetes en el hospital. ¿Qué nos dice NICE? NICE hace 8 recomendaciones. La atención individualizada, educación al paciente, asesoramiento dietético y cirugía bariátrica, diagnóstico y manejo de hipertensión, terapia antiplaquetaria, control de la glucemia, tratamiento farmacológico y manejo de complicaciones. Yendo a lo que es el diagnóstico, criterios de tamizaje y diagnóstico, la propuesta que hace la ADA es en base a la hemoglobina glicosilada, diagnóstico de diabetes cuando está por encima de 6.5, ¿no? O una glucosa de ayuno, 126, o una glucosa de 2 horas en una prueba de tolerancia mayor de 200. Se menciona también la glucosa plasmática media. Y el término prediabetes, antiguamente manejamos el término de hiperglicemia de ayuno, esto evolucionando ya se introdujo la prediabetes. El rango de la hemoglobina glicosilada, 5.7 a 6.4. La glucosa de ayuno, 100 a 125, y la 2 horas postprandial postprueba, 140 a 199, ¿no? Cuando realizar tamizaje en pacientes diabéticos o prediabéticos, en adultos, de prediabetes o diabetes en adultos asintomáticos. En general, bueno, aquí permítame ponerlo en inglés, y es que un médico que se respeta habla o por lo menos lee inglés. Aquí lo que destacamos es pacientes con sobrepeso. Punto de partida, todo paciente con sobrepeso y obesidad, ¿no? Más adelante ponen algunos factores más, ¿no? Algunos factores de riesgo. Ser latinos, estamos en esta realidad. Historia de enfermedad cardiovascular, familiares diabéticos, la presencia de hipertensión. No olvidemos que por lo menos la mitad de los pacientes diabéticos también se presentan con hipertensión, ¿no? Los niveles de HDL, nos da más enfermedad poliquística. Inactividad física, ese es otro tema que nos está abrumando, es cada vez más real, ¿no? Y avanza esto. Y las recomendaciones para cuándo tomar los tamizajes. Prevención. Prevención de la diabetes y de comorbilidades asociadas, ¿no? En prediabéticos, el monitoreo anual del desarrollo de la diabetes, ¿no? Ya tenemos un prediabético, lo identificamos, hay que seguirlo muy de cerca. Monitoreo, ¿no? El monitoreo y, de paso, lo que es ya modificación de estilo de vida. Esto es desde la prediabetes, desde que identificamos factores de riesgo, ¿no? Entonces hay que referir los pacientes obesos con un riesgo a un programa de prevención de diabetes. ¿Y por qué pongo esto con diferente color? ¿No? Los cambios del estilo de vida, se ha documentado que la reducción del 7% de peso inicial con dieta baja en calorías y 150 minutos por semana de actividad física de moderada intensidad, ¿no? Permiten buenos resultados en salud. Si hablamos de 7%, por ejemplo, un paciente que partimos con 70 kilos, ¿no? 7% serían 4,900, casi 5 kilos. Es más factible decirle que reduzca 5 kilos, le damos un tiempo aproximado, que no pase 2 meses tal vez, en lugar de decir usted tiene que bajar según su talla a 50 kilos. Entonces es algo mucho más lejano. Hay un estudio en prevención de diabetes que demostró que una intervención intensiva en el estilo de vida redujo el riesgo de diabetes incidente en 58% a los 3 años. Entonces, esto está documentado, ¿no? Ya se habla de intervenciones farmacológicas, metformina para adultos con alto riesgo de diabetes, ¿no? Obesidad, glucosa mayor de 110, glicosilada mayor de 6, diabetes gestacional previa. Entonces, aquí se habla de metformina en forma preventiva, la única que ha documentado su utilidad en prevención de diabetes, ¿no? Entonces ya por eso se está administrando antes de que el paciente se establezca el diagnóstico de diabetes.
Prevención de enfermedad vascular y mortalidad, tamizar y tratar los factores de riesgo cardiovascular. Ya hemos visto la ponencia anterior. Intervención tal vez precoz con estatinas, ¿no? Y dependiendo el nivel del paciente. Objetivos de cuidado centrados en la persona, que hay que individualizar, ¿no? Y aislar para aplicar, no establecer, digamos, toda una guía como una receta y aplicarla en forma estandarizada, ¿no? Si bien tenemos los estándares, hay que tratar de adaptarlos a la realidad del paciente. Hay que mejorar, facilitar las conductas, ¿no? Para lograr bienestar y mejorar los resultados al final en la salud. ¿Qué hacer? Educación y soporte en automanejo de diabetes. Esto es importante y esto está en base a la educación en diabetes. Ya hace más de 10 años salió el curso, digamos, un curso largo de educador en diabetes. Se ha ido acortando, inicialmente era de 3 años, ahora hay hasta de 1 año, ¿no? Pero hay capacitados, ¿no? Hay gente que se debe preparar para educador en diabetes. Y eso justamente es una gran necesidad y que debería llevarse hasta el primer nivel de atención. Terapia médica nutricional, actividad física, insistir mucho en esto, evitar el tabaco, el cuidado psicosocial, hay que identificar los factores psicosociales que podrían, digamos, empeorar, deteriorar el cuidado del paciente con diabetes o prediabetes, y modificación del sueño. Objetivos de glucosa. Aquí presentamos algo un poco lejano, solo para presentarlo, y aparecen unos términos, ¿no? En base a este aparatito, ¿no? El monitoreo de glucosa, digamos que es súper intensivo. Se pone un dispositivo y esto permite el monitoreo así seguido. Ya no tiene que estar con digamos, el pinchazo y con el glucómetro, ¿no? Esto va midiendo permanentemente la glucosa y de ahí han aparecido estos términos. Incluso se habla de tiempo en rango, tiempo sobre el rango y tiempo bajo el rango. En base a esto, se establecen estos objetivos que los tenemos ciertamente lejanos y lo pasamos. Nuestra realidad es otra, con la justa vamos a tener un glucómetro, de repente vamos a tener hasta que restringir el uso de las tiras porque no nos va a alcanzar, ¿no? Y si no lo tenemos, esperar que haya laboratorio en el primer nivel o referir para que nos hagan los exámenes, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? Reducir hemoglobina glicosilada a menos de 7, ¿no? La glucosa preprandial de 80 a 130 y la postprandial menos de 180. En resumen, una meta de glucosa y que coincide con diversas guías es que esté debajo de 7. Bueno, existe una correlación entre la glicosilada y los niveles de glucosa, ¿no? Esto se ha hecho en base a estudios, teniendo en cuenta que esto pierde validez cuando hay anemia, sobre todo si es anemia severa. Ahí se invalidan los resultados de la glicosilada. La guía del MINSA plantea unos objetivos terapéuticos: lograr el control de síntomas, esto verlo entre comillas, ¿no? Porque muchos pacientes diabéticos no tienen síntomas, al igual que la hipertensión. Lograr el control glucémico para prevenir complicaciones agudas y crónicas, mejorar calidad de vida de las personas con diabetes y reducir la morbilidad y mortalidad. Hablan de metas concretas: glicemia ayuno de 70 a 130, postprandial menor de 180, glicosilada menor de 7, incluyen colesterol menor a 200, HDL mayor a 50, LDL menor de 100, ya estamos en 70, ¿no? Triglicéridos menor de 150 y una presión arterial ideal de 130/80, hay que ser más exigente. Y aquí presentan una tabla que no es nueva, esta ya surgió algo de 2014, donde nos dice que hay que ser permisivo, no vamos a ser muy exigentes en el control de la glicemia. Tenemos acá, digamos, el punto de corte que hemos dicho, 7, pero no vamos a exigirle 7, por ejemplo, a un paciente con riesgo de hipoglicemia. Entonces hay que ser, cuando tiene alto riesgo de hipoglicemia, hay que ser menos exigente. Igual, el tiempo de duración de la enfermedad, menos exigente cuando esta es bastante larga y mucho más exigente cuando es nueva. Igual para la expectativa de vida, ¿no? Comorbilidad importante, enfermedad vascular establecida, ¿no? Y lo que es preferencia del paciente, recursos y soporte. Esas dos son, como menciona acá, son factores potencialmente modificables, ¿no? Los otros no son modificables, ¿no? Entonces es importante considerar en esto y no, digamos, encasillar a rajatabla y que a todos le vamos a exigir que vayan a menos de 7. Insistimos en esto en castellano. Meta menos estricta,
tal vez 8 de glicosilada, historia de hipoglucemia, limitada expectativa de vida, complicaciones avanzadas, macrovasculares, extensas comorbilidades, diabetes de larga data en quien el objetivo es difícil de lograr, escaso acceso a recursos, ¿no? E incluso ya hay cuestiones sociales en las cuales el paciente no va a poder manejarse, por ejemplo, manejo de insulina va a ser difícil, entonces no vamos a ser tan exigentes con estos pacientes, ¿no? Lo que es educación. Las personas con diabetes deben entrar en un programa educativo. Eso ya le mencionaba anteriormente y ha sido documentado, ¿no? Es importante la presencia de los programas educativos. La educación a la persona diabética está centrada en ella, ¿no? Tiene que ser aislado para cada paciente y debe incluir a su familia y su red, ¿no? La red de soporte social, el entorno social, laboral, ¿no? La mayoría laboral son adultos, de repente si son jóvenes el estudio, ¿no? Entonces es importante ver el entorno. Debe ser estructurada y estar orientada, ¿no? La intervención educativa la debe aplicar idealmente un equipo multidisciplinario, es el óptimo, ¿no? En salud se trata de incluir un equipo grande, ¿no? Enfermera, nutricionista, psicólogo, medicina complementaria incluso, ¿no? Podólogos, se está incluyendo podólogos, ¿no? Para proporcionar educación a los grupos. En lo que es la alimentación, le decía al inicio, podemos pasarnos una semana hablando solo del factor nutrición en paciente diabético. Se ha hablado de diversas formas, restricción calórica, el ayuno intermitente, diversas formas, todo está descrito, pero creemos que la forma más práctica en el consultorio, en la consulta y podemos repetirla, incluso repetirla y practicarla y repasarla con el paciente, es el método del plato, ¿no? Esto no es nuevo, tiene muchos años, sigue vigente. Pongo acá este pedazo, este recorte de la guía del HADA de este año, lo incluyen también, donde mencionan el plato al cual se divide en dos mitades, una mitad donde estaría incluida, ¿no? Verduras. La otra mitad se divide en dos partes. Un cuarto quedaría para proteínas, de preferencia pescado, ¿no? Y el otro cuarto quedaría para carbohidratos. Es aquí donde vamos a tener la gran reducción y le vamos a decir, aquí usted pone o arroz, o papa, o fideo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un almuerzo convencional. Entonces, no se les debe decir no arroz, no fideo, no papas, ¿no? Entonces, o es uno o es otro, ¿no? Entonces, aquí, y el paciente le va a ir preguntando y van a ir repasando, y puede incluir esto, puede incluirlo de acá, mi camotito, qué sé yo. Entonces, todo acá restringirlo a un cuarto. Entonces, esto está documentado también, el estudio es el que lo respalda. Y vamos a lo que es actividad física. La actividad física, dice acá, con ejemplos, debemos ser motivadores, debemos motivar al paciente con nuestra alimentación, con nuestro índice de masa corporal, ¿no? Con la actividad física en la cual nosotros debemos dar fe, debemos tener experiencia en eso. Si no, no podemos educar, ¿no? Entonces, aquí destacar, la actividad física debe ser progresiva y supervisada, de manera individual. Hay que adaptarla para cada paciente. Ojo, que el paciente le va a decir 1000 pretextos. Desde que comencé a trabajar con diabéticos e hipertensos, he escuchado miles de pretextos, ¿no? Y todos tenemos que estar en capacidad de conocerlos, manejarlos y revertirlos, ¿no? Porque son pretextos que se pueden manejar, ¿no? Hay que evaluar al paciente en función de eso, establecerle. Por ejemplo, un paciente con un índice de masa corporal de 36, 37, que está con problemas de artrosis de rodillas. No lo vamos a mandar a correr a este paciente, pero vamos a ofrecerle o plantearle ejercicios de petate. No le digan colchoneta, tu petate, porque si no dicen, no, no tengo colchoneta, son muy caras. Hay que ser realistas, adaptarse a lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, individualizar a lo que tiene el paciente. 150 minutos semanales. Si usted le dice 20 minutos por 5 días y 30 minutos 2 días, ya se está pasando. Estamos hablando de 160. Entonces, es sencillo. Es sencillo, la cosa es que comience a hacerlo. ¿Y con cuánto comienza? Comenzar con poco, comenzar con 10 minutos. Yo les digo así de manera coloquial, les digo, no, ahorita usted está en el Club de los Inválidos, el Club de los Discapacitados no va a comenzar con 1 hora, ¿no? Entonces tiene que comenzar por partes, pues si no, va a tener mucho malestar que tira por la borda y abandona la actividad física. Entonces, tener cuidado de comenzar por partes. En clase con 3er año, medicamentos. Hasta la fecha se han descrito muchos medicamentos, ¿no? Esto más o menos es un adaptado
la respuesta a la fisiopatología de la diabetes en lo que es el egregius, ¿no? Donde tenemos una de las más antiguas, la metformina, con su triple mecanismo de acción, ¿no? A nivel hepático, periférico, reducción de la resistencia a la insulina, y lo que es intestinal con la disminución de la absorción de glucosa. Las sulfonilurias también antiguas, ¿no? Y por ahí en el camino quedaron las meglitinidas de acción rápida, acción corta, ¿no? Aparecieron después por acá están, las glitazonas que han soportado, digamos, la exigencia, casi han salido del mercado y han logrado mantenerse hasta la fecha, ¿no? Y siguen vigentes con su efecto a nivel periférico, reducción de resistencia a la insulina. El boom lo hicieron los modificadores de las incretinas, ¿no? Con los inhibidores de BP4 inicialmente, y después los análogos del receptor de GLP, ¿no? Y quien está dando mucho que hablar son los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 a nivel renal, que además de reducir la glucosa, nos están ofreciendo protección cardiovascular, incluso ya están incluidos en guías de insuficiencia cardíaca y tendrían ese gran plus. Superaron la valla que planteó la metformina, ¿no? Con la protección cardiovascular, reducción de riesgo cardiovascular. Los inhibidores SGLT2 son un boom en este plus que nos ofrecen y están pasando a, digamos, primer plano en algunas guías. Antiguamente los inhibidores de alfa-glucosidasa, mucha reacción adversa y se quedaron en el camino, ¿no? Personalmente hemos tenido pacientes muy, muy disgustados con el uso de acarbosa, por ejemplo. Y bueno, el detalle de los análogos de los receptores de GLP, su mecanismo con un detalle que implicaría mecanismo a nivel cerebral y el vaciamiento gástrico, lo cual nos provee de una reducción de peso. Ese sería el plus que tienen estos medicamentos, pero con el tema de que son sumamente caros. Estamos hablando de un mínimo de 600 soles mensuales, por lo menos, para mencionarlo, ¿no? Mencionarlo porque en primer nivel definitivamente no lo vamos a tener. Este gráfico todo engorroso que nos presenta la ADA, y vamos a tratar de desmenuzarlo, pero esto es más o menos aquí hablan de la introducción de medicación, para reducir la glucosa en pacientes diabéticos, ¿no? Y vemos que en realidad van directamente al uso de estos análogos o los inhibidores de SGLT2, lo cual resulta definitivamente muy costoso. Este detalle acá, veíamos acá esta línea azul. Hay que comenzar, están hablando de medicamentos, pero hay que hablar de este detalle, no lo mencionan y acá lo ponemos en extenso y en castellano, ¿no? Considerar las conductas de estilo de vida saludable. Si no comenzamos por el comienzo, no vamos a ir bien. Educación y soporte del automanejo de diabetes y considerar los determinantes de salud. ¿Y qué pasa con este circulito por acá? Este circulito tiene un detalle, por eso lo agrandamos. Para evitar la inercia terapéutica, hay que reevaluar y modificar el tratamiento regularmente. Dice cada 3 a 6 meses, ¿no? Entonces acá ponemos qué es la inercia terapéutica. Falta de intensificación del tratamiento a pesar de un mal control glucémico. Y lamentablemente a veces caemos en eso. Uy, el programa, qué aburrido, los mismos pacientes. Y repetimos y copiamos, le damos su tanda de medicamentos y no evaluamos, no nos detenemos a ver cómo está, cuáles son los resultados, qué factores ha habido, todas esas cosas. Entonces hay que reevaluar y esa es la importancia de este circulito. Les decía, ampliamos la parte izquierda y vemos acá con riesgo cardiovascular. Estos son los riesgos cardiovascular con insuficiencia cardíaca y con riesgo renal. En todos, digamos, se va a los fármacos más caros. Esa es su realidad, ¿no? Acá está el boom de los SGLT2, los inhibidores de este receptor, ¿no? En insuficiencia cardíaca están incluidos en guías ya. Y lo que es en enfermedad renal también sería el fármaco de elección. Pero son fármacos que no están en nuestra realidad. En el primer nivel no vamos a poder usarlos. Lo mismo para lo que es el mantenimiento y lo que es incluir la cuestión del peso. Hablan de fármacos que podrían ayudar. Ya mencionan, es cierto, mencionan acá la metformina, la mencionan, pero siempre incluyen sus fármacos más lejanos. Hablan la mayor capacidad, una gran capacidad para reducir glucosa, dulaglutida, semaglutida, ¿no?
tirzepatide, ¿no? Insulina y combinaciones, ¿no? Y lo mismo acá para lo que es control de peso, y de igual manera, ¿no? Semaglutida, tirzepatide, dulaglutida, liraglutida, ¿no? Y que eso va acompañado de mucho costo. Después de hablar de eso, esta guía americana sí incluye, sí menciona la sulfoniluria. Yo digo, pero ¿dónde están las sulfonilurias? Uno las ve ahí chiquito. En esa lista grande de medicamentos y sus características, yo las he agrandado acá, donde ponen eficacia, posibilidad de polisemia, ganancia de peso, riesgo cardiovascular, producción de enfermedad renal, ¿no? Entonces está ahí todo lo que pueden provocar las sulfonilurias, ¿no? Y hacen algunas observaciones, ¿no? En enfermedad renal, la glibenclamida no está recomendada. La glipizida y glimepirida, iniciarla conservadoramente para evitar hipoglicemia. También ponen en lo que es riesgos, riesgo de mortalidad cardiovascular, sobre todo con las sulfonilurias antiguas, tipo tolbutamida, ¿no? Señalan que la glimepirida ha mostrado ser algo segura en lo que es cardiovascular. Y bueno, acá no mencionan a la gliclazida, que tendría un plus por actuar solamente en receptores pancreáticos, ¿no? Solamente para mencionar acá que le ponen costos y también le dan un lugar aquí, mencionan las sulfonilurias, y aquí está la glimepirida, glipizida y nuestra glibenclamida. ¿Qué nos dice la guía NICE? La guía NICE dice hay que evaluar el riesgo cardiovascular. Si no es alto, metformina. Si es que hay insuficiencia cardíaca, riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular o riesgo muy alto, metformina. Hacen la acotación de que si la metformina no es tolerada, hay reacciones gastrointestinales, utilizar la liberación sostenida. En pacientes con problema cardiovascular ya incluyen los inhibidores de SGLT2. Si hay contraindicación de metformina, acá ponen los inhibidores de PP4, pioglitazona, y le dan chance a las sulfonilurias, ¿no? Y acá sí está contraindicado solo el SGLT2, ¿no? Terapia de rescate. Pacientes con hiperglicemia sintomática hay que considerar la insulina o sulfoniluria y controlar. Y concretamente metformina. ¿Qué característica nos ofrece la metformina? Tenemos que agotarla, conocerla bien y agotarla, porque va a ser nuestra herramienta fundamental. Triple mecanismo de acción, es anti-hiperglicemiante, no es hipoglicemiante. Digamos que es un antidiabético oral inteligente, porque te baja la glucosa alta, la normal no te la baja. Mejora la resistencia a insulina, protección cardiovascular, como ha sido demostrado en el estudio COAPDS. Pacientes que reciben durante 10 años, paciente diabético obeso que recibe durante 10 años, la metformina tiene un NNT de 16, o sea, hay que tratar 16 pacientes para evitar una muerte de origen por infarto, ¿no? El estudio de prevención de diabetes de Estados Unidos, ¿no?, demostró que la metformina sí sería útil en la prevención de la diabetes. Se puede administrar con cualquier antidiabético oral o con insulina, ¿no?, de manera simultánea, ¿no? Y es conocida por las reacciones adversas gastrointestinales, y tener presente que puede consumir la B12. En lo que es el mecanismo, a nivel hepático, reduce la producción hepática de glucosa. La activación de la AMP quinasa va a hacer que va a impactar en lo que es gluconeogénesis y glucogenólisis, y con eso reduce la producción. El músculo incrementa la sensibilidad a la insulina, mejora la utilización de glucosa, con lo cual reduce la resistencia. Y en el intestino, retrasa la absorción intestinal de glucosa. Aquí es interesante ver que se ha propuesto algunos mecanismos tipo modificación del bioma, ¿no? Modificaría la microbiota a nivel intestinal, y también promovería la formación de receptores de GLP a nivel intestinal. Se ha hecho experimentos con metformina de acción retardada, ojo, de liberación retardada, no es sostenida como la XR, ¿no? Esta se disponía para el experimento para que se abra, digamos, en el intestino delgado distal, ¿no? Entonces no ha habido absorción a nivel hepático, y lo que se ha liberado a nivel distal también ha logrado reducir glucosa drásticamente, incluso hasta 12 semanas de terminado el estudio. Presente acá en este artículo del 2016. Reacciones adversas: diarrea, náusea, dolor abdominal. Ojo, dispepsia, flatulencia. En ningún lado dice gastritis. Insisto en esto, porque decimos reacciones gastrointestinales y nos apresuramos a usar hidróxido de aluminio, que el omeprazol o cualquier IBP. Esto no provoca gastritis, tiene sus mecanismos diferentes, ¿no? Fastidia con la diarrea, fastidia con náuseas, puede provocar dolor abdominal,
pero no es el mecanismo de una gastritis. ¿Cómo se reduce? Fraccionando la dosis, ¿no? Se puede fraccionar, y si hay un poco es accesible porque es costoso usar la forma XR de liberación sostenida, eso ya tiene un costo, ¿no? Pero en principio tratar de fraccionar la dosis para reducir las molestias gastrointestinales. Cefalea y reducción de B12. Consume B12, pero no vamos a estar haciendo el dosaje porque es caro de B12. Lo mínimo que pueden hacer es mirar el hemograma. Miren el hemograma anualmente y se van al BCM. El BCM, si comienza a agrandarse, aquí hay problema, ¿no? Cuando mi BCM está por encima de 100, aquí hay que llamar la atención. Podríamos repetir el hemograma y si sigue alto, entonces ya pasamos a hacer el dosaje de vitamina B2. Esto no es muy común, dice acá 7%, pero hay que estar con los ojos abiertos. No podemos estar haciendo tamizaje de dosaje de vitamina a todos los pacientes. Como le digo, es sencillo mirando nuestro hemograma. Nos preguntamos, ¿y la acidosis láctica? Este es un fantasma que nos dejó la fenformina, ¿no? Que fue diseñada 30 años atrás de la metformina. Quedó ese fantasma, pero se ha visto la incidencia. Yo he visto los artículos que más alta la han tenido, 6 y 9, porque algunos artículos hablan de 3 casos por 100.000 habitantes, ¿no? En estos se van hasta 9, ¿no? Y eso es lo que hay, no es muy frecuente, ¿no? Entonces, se recomienda una tasa de filtración glomerular de 30. Para abajo ya no usamos metformina. Y si nos vamos a niveles de creatinina, 1.5 para varones y 1.4 para mujeres, ¿no? Lo mismo dice la guía MINSA, 1.4, 1.5, 30 mililitros por minuto, ¿no? En lo que es la tasa, y algunas indicaciones también tener presente, ¿no? Y en pacientes que ya están con una tasa de depuración de 31 a 45, hay que hacer seguimiento cada 3 a 6 meses para poder seguir usándola, y si no, la suspendemos, ¿no? Bueno, ¿qué nos consta? Podríamos que hablarles de lo que nos consta. Hicimos un estudio cuando recién entró la metformina al seguro el año 99, y comenzamos a contar pacientes que no se controlaban con glibenclamida sola. Les agregamos metformina y logramos una reducción significativa de la glucosa, logramos una reducción significativa de la glicosilada, se logró un control en base a la glucosa de 30% y control en 42% de los pacientes según el criterio de la glicosilada. En esa época, 7.5%. Y se logró también reducción de peso. Hicimos también el uso de glibenclamida, el uso de dosis bajas combinada con glibenclamida, 2.5 y 500, y también logramos una reducción significativa de glucosa y hemoglobina glicosilada. En lo que es sulfonilurias, ¿no? Las antiguas, se había mencionado, mucho cuidado con la tolbutamida, y la de segunda generación, pues está glipizida, gliclazida, la glibenclamida y la glimepirida, ¿no? La que tiene costo, digamos, accesible hasta la fecha, sigue siendo glibenclamida. De glimepirida para adelante sí son más costosas, es el problema que hay con las sulfonilurias, ¿no? Pero tenemos que seguir usando. ¿Por qué estos dibujitos? Aparecen acá los 2 limones. Me permití ponerlos. Lo que hace la enfermedad misma, la célula beta, vamos a mirarla como un limón. Por naturaleza, esa célula beta la vamos exprimiendo. Y si hacemos resistencia a la insulina, con obesidad, sedentarismo, mayor resistencia a la insulina. Entonces, vamos a querer más célula beta y la vamos exprimiendo. Entonces, queremos ya medicamento, viene la sulfoniluria y sí, lo exprimiría mucho más rápido y termina acabándose esta célula beta. No digo que la sulfoniluria sea mala, sino que este es para reflexionar y ayudarle a esa célula beta, a este limoncito, a que no se exprima. ¿Cómo reducimos resistencia a la insulina? Una vez más, si quiere con medicamento, metformina y reducción de peso, ejercicio, actividad física para reducir esta resistencia. Entonces, esa es más o menos la idea de esto. Reacciones adversas, la más frecuente, hipoglicemia, el incremento de peso, ¿no? Algunos efectos adicionales, náuseas, vómitos, rubor facial con la ingesta de alcohol, reacciones dermatológicas. Se hablaba de la gliclazida por tener una selectividad para los receptores de sulfoniluria pancreática y que no comprometía lo del corazón, tendría menor riesgo cardiovascular, ¿no? Menor riesgo cardiovascular. Lo que es glibenclamida, iniciar con 2.5 hasta 20 miligramos, una vez que llegamos a los 10 miligramos ya partir la dosis, ¿no? La mayoría de pacientes
que llegan a 15 miligramos ya no van a responder más, ¿no? Se habla de 20 miligramos, pero nos quedamos siempre con la mayoría con 15. Advertencias: el aumento de la mortalidad cardiovascular, ¿no? Suspender el tratamiento, administrar insulina si el paciente está expuesto a estrés, episodios de fiebre, trauma, infección o cirugía. Y ojo, pérdida de eficacia después de uso prolongado, el efecto del limón, ¿cierto? Mencionar nada más los inhibidores de SGLT2, muy costosos todavía, muy costosos, ¿no? Lo que hacen, pues, es producir la eliminación de glucosa a través del riñón, ¿no? Hay hasta 4 productos actualmente: canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina, ertoglifosina, si no me acuerdo, que tienen los británicos, ¿no? Y los efectos cardiovasculares, ¿no? Benéficos han sido documentados hasta la saciedad, y este es, digamos, el caballo de batalla con el que están presentándose estos productos. Los inhibidores de EPP4, ¿no? Inhiben la actividad de la dipeptidilpeptidasa tipo 4, y con esto incrementa las concentraciones postprandiales de incretinas. Aumenta la secreción de insulina glucosa dependiente, y también de la misma manera disminuye la secreción de glucagón, ¿no? Existen diversas inhibidores de PP4, de los cuales destacamos que la linagliptina tiene el plus de poder seguir usándose en pacientes de edad y en pacientes con compromiso renal. Entonces, ese es el gran plus de esta linagliptina. Insulina. Bueno, tenemos que llegar a usar en algún caso insulina también. Algunos pacientes lo van a necesitar, ¿no? Y si lo necesitan, comenzamos con 10 unidades, o lo hacemos por kilo de peso, 0.1 a 0.2 unidades por kilo día, ¿no? Y a la hora de incrementar diríamos que hasta 3 unidades por día, perdón, en cada incremento y cada 3 días. Entonces aquí entra el equipo, entra la enfermera también. En el caso de salud, contamos con el equipo de enfermeras que manejan muy bien insulinoterapia y que nos permiten ir monitoreando, nos apoyan en lo que es el monitoreo de la glucosa en estos pacientes, y van incrementando. Y hablamos de equipo, ¿no? Manejo de equipo, ¿no? Tener presente de las insulinas, la insulina N. Está aquí en estos puntos, esta línea celeste punteada, ¿no? Esta es la N. Inicio de la insulina, pico de la insulina y el tiempo. Inicia en 2 horas, pico 6 horas y dura hasta 18 horas. ¿No? Se habla de un punto así de corte porque puede pasar hasta las 24. Entonces, concretamente, esta insulina N inicia en 2 horas, pico 6 horas y dura 18 horas. Ese es un punto de partida para ver a qué hora la administramos. Eso de que la administración mágica, que junto con el desayuno y junto con la cena, no va, pues, o no tiene que ver nada, va a iniciar a 2 horas de ser administrado. Entonces, mejor lo administran a las 7 de la noche y a las 9, 10 de la noche, sería cuando es en 2 dosis. No olvidar que el peor tipo de resistencia a la insulina es la resistencia del médico a prescribir la insulina. Identificación de complicaciones, vamos terminando. Hipoglicemia, ¿no? Siempre documentada con la glucometría, ¿no? Enseñar al paciente los síntomas autonómicos, temblor, ansiedad y neuroglucopénicos, ¿no? Trastorno del sensorio, por ejemplo. Y las crisis hiperglicémicas, el estado hiperosmolar hiperglicémico y la cetoacidosis diabética. En lo que es hipoglicemia, ¿no? El punto de corte debajo de 70, hablan de niveles ya los americanos, 54 nivel 2, y la forma severa con compromiso de conciencia es nivel 3. Y en las complicaciones crónicas, ¿no? Las macrovasculares, enfermedad cardiovascular, y las microvasculares, nefropatía, neuropatía y retinopatía. Respecto a la nefropatía, el tema de la albuminuria, identificar de la microalbuminuria, si se quiere, la relación albuminuria-creatinina, la ACR, ¿no? Parámetros que van a ayudarnos también, pero se establecen muchos criterios, tablas, score. Tendremos de por lo menos contar con nuestra albumin. Tener cuidado con el sobrediagnóstico, sobre todo en la neuropatía. En la neuropatía debemos contar con, esto sí puede haber en el primer nivel, ¿no? Son los mínimos implementos con los que podemos hacer la evaluación. Y mucho cuidado con los síntomas: dolor, entumecimiento en piernas, manos y pies, o sea, distales. Estos son distales, son simétricos. Ojo, distales y simétricos. Ardor, dolor punzante y predominio nocturno. No confundirlos con síntomas de artrosis o de insuficiencia venosa. Estamos viendo mucho paciente que lo confunde con esto y viene con gabapentina, ¿no? Entonces, cuidado con el sobrediagnóstico.
Y criterio de referencia, apoyo al diagnóstico. Si necesitamos laboratorio, lo mandamos al siguiente nivel. Cuando no hay control metabólico, 3 a 6 meses. Cuando no contamos con una necesidad de nutrición, infección aguda severa, diabetes, hipertensión, sospecha de crisis hiperglicémica. Criterio de referencia para ir terminando, no debe referirse para confirmar diagnóstico, para inicio de tratamiento y cuando no hay adherencia. Tratar de nosotros mismos mejorar la adherencia. Terminamos con estas conclusiones: prevención, hay que motivar al paciente, hay que tamizar en pacientes de riesgo, educar y dar soporte e individualizar la terapia y modificar el estilo de vida, insistir en esto. La farmacoterapia debe ser realista, tal vez limitarnos a nuestra metformina y glibenclamida y ser capaces de identificar las complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que resumir diabetes es, sí, eso también es Ha una sido obra titánico. heroica, ¿no? Recording stopped. Tenemos algunas preguntas. Y quisiera que sea concreto más. Dosis máxima de metformina al día, están preguntando. 3 tabletas. Es, 2.700. ¿hasta cuánto llegas? Hasta, o sea, la dosis máxima das hasta 2.600, ¿cuánto? 850 por 3. 850 por 3, 2.700 más o menos. Por ahí, ¿no? Más o menos. Se dice que es 3 gramos, pero nunca llegamos a 3 gramos. No. Nunca llegamos porque es la dosis tope. Y disminuir cuando la función renal está en menos de 50, ¿no? 30. Y suspender cuando está en 30. No sé si ¿no? Ahí estamos en eso. Después dice, en diabetes gestacional, ¿cuál sería el tratamiento? Insulina. Insulina. El uso de edulcorantes. Sí, se mencionan, tener presente el costo, ¿sí? El famoso stevia, esas cosas que están, se menciona, hay todo un listado, en las guías hay un listado, ¿no? Pero ir acostumbrando al paciente que vaya dejando esto, porque estamos acostumbrados al sabor modo Coca-Cola, modo mango, ¿no? Entonces se puede ir modificando, aquí hay que educarlo. Lo ideal es que sea sin azúcar, ¿no? Sí. Eso es lo ideal, que se acostumbre sin azúcar. ¿El uso de testosterona en prediabetes o en diabetes? ¿Testosterona? Sí, se han preguntado. ¿Testosterona? Ah, sí, yo no tengo información, no sé si tú tienes información. Yo tampoco, o sea, no tengo claro, lo voy a revisar. Punto pendiente para revisar. Tratamiento preventivo para diabetes. Hemos mencionado la posibilidad de usar metformina. Deberíamos intervenir con metformina precozmente. ¿En prediabetes? Preventivo. En prediabetes. ¿En algún momento de la prediabetes? ¿Cuando hay resistencia a la insulina usas o en todos los prediabetes? En todos los prediabéticos. Se dice pues, prediabéticos sobre todo los que tienen factores de riesgo cardiovascular. Entonces ahí hay que ir interviniendo. Ojo que la FDA no lo ha aprobado, pero las guías lo recomiendan. Sí, lo recomiendo. El manejo de hipolisemia por sulfonilurias. Ya. El manejo, paciente que podría contarse con pues, que no hay trastorno de conciencia, lo inmediato es la administración de bebidas azucaradas. Cualquiera, ¿no? Cualquiera. La única indicación de Coca-Cola. La única indicación de Coca-Cola o el chocolate que se tenga a la mano. El chocolate a la mano, ¿no? O sea, pero si no, le ponen su destroza 33 y si está en otros sitios, Lucavo, ¿no? Utilizar de modo práctico, dicen, ¿cómo utilizas de modo práctico la molovina glicosilada? ¿Cuántas veces al año las haces? Ya. Cuando iniciamos insulina, por ejemplo, en el salud tenemos las tiras en el programa. Cuando iniciamos insulina, lo mandamos a hacer glucometrías, ¿no? Incluso le podemos hacer en lo que es turnos asequibles de ayuno y 2 horas post desayuno, ya no post almuerzo porque ya no hay personal en la tarde, ¿no? Entonces ahí sí monitoreamos de cerca, a los 3 días, ¿no? A los 3 días porque pensamos hacerle ya una modificación, ¿no? Entonces, no hacerlo de manera rutinaria, sino en pacientes que están inestables, son pacientes que inician insulina, ¿no? Entonces, porque la glucometría también es costo, ¿no? Cuando se va a intensificar, cuando se comienza con insulina, ahí sí es necesario, ¿no? Y cuando está con sulfonilurias y se sospecha de hipoglicemia, ahí hay que medir, porque muchos dicen, me siento mal, y sigue con 200,
¿no? Entonces, ahí hay que medir. Cuando se sospecha de hipoglicemia, sobre todo si está con sulfoniluria, ahí está indicada la glucometría. Cuando tienen mareos o en la noche tienen sueños así medios extraños, se puede pensar que tienen hipoglicemia, ¿no? También, y hay Ese que sería, documentarlo. y hay que documentarlo. Semillas de chía. ¿Perdón? Semillas de chía. ¿Conoces algo de semillas de chía como tratamiento Escuché natural? que lo usaban para reducir peso. Eso, como fibra, ¿no? Pero no lo he leído como diabetes, No, ¿no? no, no, no. He leído la pasuchaca, el agua de mora, de todas La esas cosas, moringa, ¿no? La moringa, pero no el yacón y todos el estos. yaconto, pero Pero no no lo he está visto más. documentado estrictamente, ¿no? Sí, no he encontrado, o sea, trabajos serios que puedan demostrar eso, ¿no? Ujú. Bien, creo que hemos cubierto más o menos las preguntas. Muchas gracias, doctor. Creo que ha Gracias, doctor sido Carvalho. una agradecer, ya nos veremos próximamente, supongo, presencial. Un Ok, abrazo. Y gracias. Hasta luego. continuando con las actividades, ahora vendría otro tema también amplio, que es manejo de la hipertensión arterial, que estará a cargo de Germán Recording in Valenzuela progress. Rodríguez. Es médico cirujano, maestro en medicina, formado en economía de la salud y oncología molecular. Es doctor en medicina, es especialista en medicina interna y cardiología, tiene muchos trabajos de investigación publicados y ha ganado muchos premios. Es investigador asociado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Está trabajando actualmente en la clínica Delgado A1 y también ha participado en muchas juntas directivas en la parte de las actividades académicas. Él ha sido el que nos ha realizado muchos de los eventos académicos en la sociedad durante muchos años. Bienvenido, Germán. Un gusto verte, aunque sea Un virtual. grandísimo gusto, doctor Carvalho. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Espero que ya pueda verse. Lo que pienso hacer en los próximos minutos, y espero no pasarme del tiempo asignado, es hacer una revisión sobre algunos aspectos prácticos para hipertensión, relacionados con hipertensión arterial. Este es un estudio que tiene por objetivo ayudarnos a interiorizar que realmente hipertensión está relacionada con inequidades socioeconómicas. Estos son datos de la encuesta nacional de demografía en el Perú, la encuesta ENDES, casi 3.700 personas, y se vio que la probabilidad de no tener un diagnóstico de hipertensión, es decir, de desconocer que se tenía esta condición, estuvo asociada al género masculino, a vivir en la costa, dividiendo el país en costa, sierra y selva, o a tener inclusive vivienda por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. No se asoció en este trabajo de investigación la edad mayor de 50 años, la presencia de seguro médico, que se hubiera pensado que pudiera estar relacionada con un menor riesgo de desconocimiento, con la presencia de obesidad y la presencia de diabetes mellitus. Otro aspecto importante es de que a nivel nacional se han establecido ya curvas que tratan de aproximarse como un mapa de calor de hipertensión arterial, de acuerdo a los departamentos. Esto en función a múltiples estudios, también a las encuestas realizadas por la Sociedad Peruana de Cardiología. Este es uno de ellos, que evalúa 3 conceptos. Primero, la prevalencia, es decir, de toda la población, qué grupo es el que tiene hipertensión. El segundo es el conocimiento, que es muy importante porque, como vimos en las diapositivas anteriores, algunas personas pueden no conocer que tienen hipertensión. Esta condición en los primeros años de edad en que se desarrolla pudiera ser asintomática. Y el tercero es el punto de vista del tratamiento, y a esto pudiera agregársele una cuarta variable, que es el grado de control, que es cuando se alcanzan realmente las cifras con las terapias que realmente deberían ser usadas en los pacientes. A esto era lo que me refería con, por ejemplo, mapas de mayor o menor prevalencia. Esto significaría que todos nosotros como médicos deberíamos entender en qué lugar estamos desarrollando nuestra práctica para saber que existen algunas
regiones, por ejemplo, las regiones de la selva, que tienen una prevalencia muy alta de hipertensión y que lamentablemente muchas de ellas también varían en el mapa de la derecha en el tema de diagnóstico. Esto lo pueden encontrar, hay múltiples evidencias relacionadas con los mapas divididos por departamentos para entender prevalencia, diagnóstico, tratamiento y control de la presión. Lamentablemente siempre la zona de la selva es la que tiene menos porcentaje de tratamiento y también pudiera encontrarse bajas tasas de control. Sobre todo esta zona del departamento de Ucayali, la Sierra Central también es muy interesante porque puede estar relacionada con bajas tasas de tratamiento y bajas tasas de control. Y recordemos que la hipertensión es una condición que tiene que ver con pobreza, que tiene que ver también con acceso a servicios de salud y es muy importante por eso la labor que vamos a desarrollar sobre todo desde un punto de vista preventivo. Escapando de los aspectos que tienen que ver con epidemiología, debemos recordar que a nivel nacional la tasa de prevalencia de hipertensión es de aproximadamente 27.3%. Esto significa que por lo menos 1 de cada 4 personas tienen la condición de hipertensión. Generalmente es una condición que aparece en mujeres en la etapa postmenopáusica. Los estrógenos, como sabemos, protegen a las mujeres de muchas enfermedades cardiovasculares y por eso las curvas de las mujeres comienzan a elevarse por encima de los 50 años o por encima de los 45 años. Luego, las curvas se igualan y finalmente, como las mujeres viven más que los hombres, pues la curva de las mujeres está más elevada que la de los varones. La encuesta que realiza la Sociedad Peruana de Cardiología es la encuesta llamada Tornasol. La última publicación oficial de esta encuesta a nivel nacional es del año 2011. Recordemos que también tenemos los datos de la encuesta ENDES y se sabe que a nivel global es de 27.3% la prevalencia de hipertensión y que es superior a la encuesta que fue aplicada 5 años antes. Muy probablemente, si hacemos un estudio de prevalencia, la prevalencia debería estar más alta, debería estar por encima del 30%. ¿Qué sabemos de hipertensión arterial? Bueno, que es una condición de salud, también es una enfermedad, afecta a muchos órganos conocidos como órganos blancos, pero realmente deberíamos considerar que cualquier órgano de nuestro cuerpo pudiera ser un órgano blanco de la hipertensión. Y el desarrollo mayoritario del componente destructivo de la hipertensión se debe a una afectación de la capa interna de los vasos que se denomina endotelio. Ese es el fenómeno por el cual ocurren procesos de prehipertensión, inclusive en etapas precoces de la vida, como puede ser niñez o adolescencia, y cómo se perpetúa este daño a nivel de la población adulta. Y sin ninguna duda, lo que ocurre finalmente es un daño ya estricto de la capa interna de los vasos sanguíneos que se denomina aterosclerosis, donde ya se juntan otros fenómenos como pueden ser el fenómeno inflamatorio o el fenómeno trombótico. Es muy importante entonces el estado de la capa interna de los vasos sanguíneos y luego ya ocurre un compromiso mayor de los vasos sanguíneos, no solamente de la parte interna, sino que puede ocurrir ya un compromiso inflamatorio o un compromiso trombótico. La intención de cualquier tipo de medicación antihipertensiva que nosotros prescribamos es de tener este gráfico que se denomina continuo cardiovascular. Este gráfico fue generado por el doctor Víctor Sau hace mucho tiempo y lo que trata de mostrar es la historia natural de la hipertensión. Cuando no existían algunos tratamientos para las enfermedades infecciosas, se describía qué era lo que ocurría con los pacientes en el día a día de su infección. Lo mismo intenta reflejar este cuadro. Es lo que ocurriría con un paciente que tiene hipertensión, pero que no es tratado o que no es diagnosticado, como lamentablemente ocurre en nuestro medio. Entonces aquí empieza hacia el lado izquierdo e inferior del cuadro la hipertensión, luego puede generarse este proceso de daño, que es el proceso de daño denominado aterosclerótico, luego puede ocurrir ya un compromiso del órgano blanco, como por ejemplo
dilatación del corazón, o aumento de la masa del ventrículo izquierdo, o aumento de la masa cardíaca, o aparición, por ejemplo, de microalbuminuria. A eso se denominan lesiones silentes. El paciente puede no tener síntomas, pero un buen sistema de prevención puede detectar esas manifestaciones a tiempo, tratar sobre ellas e intervenir. Otra de las características que tiene este gráfico denominado continuo cardiovascular es que mientras más hacia la izquierda yo voy a estar, mi éxito va a ser mayor y el costo de mis intervenciones también va a ser menor. Cuando ocurre ya en la parte superior de este continuo cardiovascular un evento, es que hemos llegado como sistema de salud muy tarde. Ya ocurrió un infarto, ya ocurrió una angina de pecho, un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Lo que se hace es tratar los eventos, generalmente en centros especializados, generalmente con pobres respuestas, generalmente con pacientes que van a recurrir y que van a tener nuevos eventos. Y finalmente, si es que no ocurriera un tratamiento apropiado o si es que el paciente estuviera muy complicado, desarrolla ya condiciones severas como puede ser una enfermedad renal terminal, diálisis, demencia o un infarto cardiovascular masivo con insuficiencia cardíaca que desencadena en muerte. Esto vendría a ser lo que pasaría si es que uno no puede tratar a tiempo a su paciente con hipertensión. Y nosotros vamos a tratar de diseñar algunas estrategias para evitar que esto ocurra. Para, como dice aquí en rojo, interrumpir o retrasar la progresión de la enfermedad vascular. Probablemente durante su formación médica han escuchado mucho sobre definición y clasificación de la hipertensión arterial. Y de manera sencilla existen muchas guías a nivel mundial. Las guías pueden variar, aunque generalmente la mayoría de ellas toma como punto de corte 140 de presión arterial sistólica y o 90 de presión arterial diastólica. Esto quiere decir que puede haber una elevación de la presión sistólica de manera aislada o de la presión diastólica menos frecuente de manera aislada o de ambas. Y se pueden establecer inclusive, pasado ese rango, niveles o estadios de hipertensión. Mientras más elevado esté, se le otorga al paciente un estadio mayor. Y eso puede ir variando con el tiempo. Esto es para el diagnóstico de hipertensión. Entonces, generalmente, punto de corte para considerar una persona hipertensa mayor de 140 de sistólica y o mayor de 90 de diastólica. Es muy sencillo. Generalmente lo hacen en varias mediciones. Cuando ustedes encuentran un paciente que supera esos valores, pues muy probablemente el paciente va a ser hipertenso. No deberían dudarlo, pero tienen que corroborar esta información en varias mediciones. Y definitivamente estas mediciones las hacen con la intención de intervenir. Entonces, de manera sencilla, muchas guías, punto de corte 140,90 para el diagnóstico de hipertensión. Mientras más elevados estén los niveles de hipertensión, se le adjudica al paciente un estadio mayor, que según por ejemplo, la parte inferior de esta diapositiva, está la clasificación americana, que se basa en 2 estadios, y existe una clasificación europea que tiene 3 estadios. ¿Por qué es importante? Muy pequeña el tratamiento de la hipertensión, muy pequeñas disminuciones de presión van a tener un gran impacto en la mortalidad. Miren, disminuciones de presiones hacia la izquierda de 10, 12 milímetros de mercurio o de diastólicas de 5 a 6 milímetros de mercurio van a generar hacia la derecha un impacto grandísimo. Disminuciones de ACV hasta en un 40%, disminución de enfermedad coronaria hasta en un 25%, disminución de insuficiencia cardíaca congestiva hasta en un 55% y muertes cardiovasculares. Entonces, realmente el tratamiento de la hipertensión es una necesidad de salud pública y es uno de los programas de salud que deberían estar muy bien diseñados, porque antes de la pandemia por el COVID-19 se morían y se siguen muriendo actualmente muchas personas por la pandemia de la enfermedad cardiovascular. Entonces no nos olvidemos que estamos haciendo prevención y que podemos salvar vidas si es que diagnosticamos a tiempo y tratamos apropiadamente a nuestros pacientes. Otro de los mensajes que puedo darles es de que mientras más agresivo uno sea, disminuyendo cifras de presión, voy a tener más éxito
reduciendo el riesgo cardiovascular de los pacientes. No debe haber miedo en disminuir las cifras de hipertensión. Probablemente sí debemos ser más cautos en la población de pacientes mayores de 60 años o mayores de 70 o mayores de 80, donde uno puede ser muy cuidadoso por los medicamentos que este paciente puede estar recibiendo, pero en general se trata de establecerse metas de control de la hipertensión. Ya tenemos un paciente diagnosticado, aquel que tiene más de 2 o más de 3 mediciones 140/90, sea la guía que ustedes quieran utilizar. Sabemos que tenemos que administrarle un medicamento y ahora tenemos que saber a cuánto lo bajo. En general, a la mayoría de pacientes deberíamos bajarle los niveles de presión sistólica menos de 140 y presión diastólica menos de 90. Aquí esto no es negociable. Tengo que tener un buen control tanto en la presión sistólica como en la presión diastólica. Pero, y esto pudiera ser una pregunta que viene en el examen, la mayoría de pacientes pueden tener un riesgo cardiovascular moderado y por tanto la cifra de control de presión, sobre todo aquellos que tienen un riesgo cardiovascular moderado o alto, debería ser menos de 130 de sistólica y menos de 80. Esto tomando el ejemplo de la exposición anterior por los pacientes que tienen diabetes. En los pacientes que tienen diabetes, que tienen enfermedad renal crónica, que han tenido un infarto al corazón, no aplican este valor de 140 menos de 140 de sistólica y menos de 90 de diastólica, sino que debemos tener un empujón un tanto mayor para disminuir sus presiones a menos de 130 de sistólica con menos de 80 de diastólica. Y mientras más bajemos la presión, el efecto va a ser mayor, siempre cuidándonos de no disminuir una sistólica por debajo de 90 o una diastólica por debajo de 60. La manera de cómo el paciente va a referir que tiene algún riesgo mayor de un descenso abrupto de presión que ustedes no quieren es manifestando síntomas de ortostatismo o durante en el examen clínico que ustedes realizan pueden encontrar hipotensión ortostática. Esto va a ayudar a mejorar la prescripción, tratando de encontrar un punto medio entre lo que se quiere y lo que el paciente tolera. Todos los pacientes hipertensos diagnosticados deberían ser tratados. Esto es también otro aspecto a considerar. Y el tratamiento debe comenzar siempre por las recomendaciones higiénico-dietéticas, una dieta baja en sal y el control adicional desde el punto de vista nutricional de las condiciones que el paciente pudiera tener. Si es diabético, ya hemos escuchado la exposición anterior, las recomendaciones nutricionales, si tiene dislipidemia, todo esto se junta para tratar de entender que ese paciente puede tener múltiples comorbilidades. Entonces, el objetivo más importante es reducir la presión arterial. Ustedes pueden creer que estamos encontrando un número, pero detrás de ese número, que es el valor de presión, estamos generando un control, una protección del órgano blanco y luego también una reducción de eventos cardiovasculares. Entonces debemos encontrar que se busca controlar los niveles de presión, pero que adicionalmente se está protegiendo al órgano blanco, reduciendo los eventos cardiovasculares y tratando de compensar la tolerabilidad que tiene el paciente. Para ir subiendo la dosis de medicamentos, yo tengo que entender dos aspectos. Primero, la respuesta clínica, o sea, qué es lo que yo busco, y segundo, la tolerabilidad. Por eso aparece ahí esa palabra que es tolerabilidad. Aquí aparecen múltiples guías que hablan sobre cómo realizar el diagnóstico de hipertensión. Ya hemos hablado que la mayoría de ellas toma como punto de corte 140/90 y en la parte inferior de esta diapositiva aparece estilo de vida. Siempre debemos recomendar cambio de estilo de vida, siempre debemos recomendar una dieta balanceada, actividad física. Para todas las enfermedades cardiovasculares aplica la misma recomendación sobre actividad física y también el tratamiento de otras condiciones de salud que el paciente pudiera tener. Hay algunos pacientes que tienen un riesgo mayor, sí,
Por ejemplo, la edad confiere al paciente a un riesgo mayor. Si es que el paciente fuma, tiene un riesgo mayor. El género masculino también está visto como un factor de riesgo. Si tiene hiperuricemia, si tiene diabetes o hiperglicemia o intolerancia a la glucosa, si tiene sobrepeso o obesidad, se van juntando una serie de factores de riesgo y esto es como una caja que se va llenando y finalmente el paciente va a tener una carga mayor de todos esos factores de riesgo. Aparece en cuadrado rojo factores psicosociales y socioeconómicos, y es por lo que yo les refería. Hay múltiples estudios realizados en los últimos 10 años que muestran que hay una mayor prevalencia de hipertensión asociada a depresión, a episodios de ansiedad, a episodios de pobreza. O sea que si uno pudiera ir a hacer mediciones de presión ahora en la zona del sur del país, probablemente se va a encontrar con mucho paciente hipertenso y mucho paciente hipertenso no diagnosticado también. Este cuadro lo he traído porque realmente, además de ser un cuadro muy sencillo y muy vistoso, establece un semáforo de control de la presión de manera simple, de acuerdo al número de factores de riesgo que el paciente tiene. Es tomado de las guías europeas de hipertensión, de la Sociedad Europea de Hipertensión, y es muy sencillo porque establece en la parte superior grados de presión, que son los que yo mido con mi manómetro de mercurio o mi tensiómetro automático. Yo lo mido y voy a correlacionar ese valor con algunas características que el paciente tiene desde un punto de vista clínico o laboratorial. Fundamentalmente, factores de riesgo que el paciente pueda tener. Si tiene más factores de riesgo, va a ser mayor el riesgo que el paciente tiene. Y finalmente, la intersección de esas dos condiciones, el nivel de presión arterial y el número de factores de riesgo o compromiso de órgano blanco que puede tener el paciente, va a generar un riesgo. Y ese riesgo me va a hacer entender de la necesidad que yo tengo de dar un tratamiento apropiado para controlar los niveles de presión. De esta manera, si tienen pacientes de bajo riesgo, que pudieran ser tratados de repente con cambios de estilos de vida y o alguna estrategia terapéutica, pacientes de moderado riesgo, que de repente pudieran ser tratados con cambios de estilo de vida y de repente medicamentos en monoterapia, o sea, solamente una familia de antihipertensivos, y pacientes de alto riesgo, de muy alto riesgo, que deberían tener un seguimiento más frecuente y ser tratados con varias familias de antihipertensivos, sea de manera combinada en una sola tableta o de manera independiente. Para eso sirve este gráfico, este cuadrito, esta tabla, y ustedes lo pueden tener de manera muy sencilla en aplicaciones de sus teléfonos o de repente debajo de su escritorio para no olvidarse, porque están logrando individualizar el riesgo cardiovascular del paciente de una manera muy sencilla, utilizando el número de factores de riesgo que tienen. Se ha hablado también en exposiciones anteriores de que existen calculadoras de riesgo, pero esto es lo que propone la Sociedad Europea de Cardiología para tener un vistazo rápido de cuál es el riesgo que el paciente tiene, existiendo pacientes desde bajo riesgo, que serán los menos, a pacientes de alto riesgo, muy alto riesgo, que son los porcentajes mayores. Y en función de ese riesgo, se define un objetivo. Los pacientes de muy alto riesgo deben tener un objetivo más importante, por ejemplo, disminuir sus niveles de presión de repente por debajo de 120/80, pero no se olviden de que en general es menos de 130 de sistólica y menos de 80 de diastólica para la mayoría de pacientes. ¿Qué hacemos? Vamos a poder elegir desde utilizar una sola familia, o sea, un solo medicamento, que es monoterapia, o terapia combinada, cuando yo voy a tener que combinar una familia de antihipertensivos con otra. Sin embargo, dependiendo de el riesgo individual del paciente, si el paciente tiene un alto riesgo, muy alto riesgo, no necesito hacer mayor cosa que pensar que ese paciente va a beneficiarse de las estrategias
al lado derecho de esta diapositiva, es decir, terapia combinada. Se estima que más de un 60 o 70% de pacientes van a necesitar terapia combinada. Entonces pensemos en qué podemos combinar. Y podemos iniciar con dosis menores hasta ir titulando hasta dosis superiores. Recuerden que el enfoque se basa en tolerabilidad y respuesta clínica. Respuesta clínica es disminución de cifras de presión, control de compromiso de órgano blanco y reducción de eventos cardiovasculares, y tolerabilidad, lo que el paciente pueda tolerar, generalmente teniendo cuidado de eventos de hipotensión o eventos de ortostatismo. Generalmente, y aquí viene otro de los mensajes importantes que yo he aprendido a lo largo de la práctica clínica, es voy a elegir un grupo de medicamentos. Y la pregunta es, bueno, aquí, ¿tú cuál vas a elegir o cuál debemos elegir? Bueno, yo tengo que elegir de los medicamentos que puedo elegir. Ahora vamos a ver más adelante una lista de qué es lo que ustedes pueden elegir. Y generalmente, de los medicamentos mejor tolerados son los bloqueadores de receptores de angiotensina, llamados ARA2 o BRAT. Si no tengo la disponibilidad de un bloqueador de receptores de angiotensina, me voy hacia la versión anterior de los BRATs, que serían los inhibidores de enzima convertidora, todos los que terminan en PRI. Y esto puede utilizarlo de manera independiente. ¿Puede utilizar también diuréticos de tipo tiacidas o tiacidas-like? Sí, puedo utilizarlos. ¿Puedo utilizar bloqueadores de canales de calcio? También puedo utilizarlos. Voy a utilizar predominantemente bloqueadores de canales de calcio de tipo dihidropyridílicos, es decir, nifedipino de acción prolongada o amlodipino. Y dependerá del riesgo del paciente o del control en un paciente que tiene riesgo moderado para poder ir asociando medicamentos. Recuerden bien, un paciente que es de alto riesgo debería ir de la consulta con por lo menos 2 familias de antihipertensivos. Y aquí, en algunos casos, sobre todo en formulaciones más modernas, existen los 2 componentes en una sola tableta o en un solo comprimido, que tienen muchas ventajas, ¿no? Reducción del número de comprimidos, reducción del número de dosis diarias, facilitan la prescripción, reducción del gasto, mejoría del cumplimiento. Siempre son más las ventajas que las desventajas. Como algunos inconvenientes es que no se pueden fraccionar los comprimidos. Sin embargo, podemos superar esta barrera porque existen diferentes tipos de concentraciones dentro de los comprimidos, rigidez de la dosificación, por eso tengo que individualizar al paciente y saber quién se va a beneficiar o no. Y existe un capítulo en hipertensión que se denomina cronoterapia de la hipertensión, que es utilizar los medicamentos antihipertensivos en determinados momentos del día. Pero generalmente, como muchos de estos medicamentos tienen protección por 24 horas, se pueden utilizar las primeras horas de la mañana antes del desayuno o las últimas horas de la noche de manera independiente. Lamentablemente, estas son cifras de las encuestas de la Sociedad Peruana de Cardiología, Tornasol 1 y Tornasol 2. La cantidad de pacientes que se controlan, que aparece en la parte inferior, es solo de 14.7%. Voy a intentar colocar aquí el puntero para señalarles. Esto es solo el porcentaje de pacientes que se controlan, 14.7% para el Tornasol 1 y un poquito mayor de control para el Tornasol 2, pero hablar de 14 o 20% es hablar de un porcentaje muy bajo, de que estamos fracasando como sistemas de salud. Si están más interesados en obtener algunas cifras epidemiológicas, nosotros publicamos esta revisión narrativa en la revista del Instituto Nacional de Salud en el año 2017, y a partir de esas se generaron también otras revisiones sistemáticas. Esta es una de las más recientes, aparecida en el año 2021. En general, recordemos que la prevalencia está alrededor del 30% y que inclusive se ha calculado con esta revisión sistemática un cálculo de la incidencia global de 2.3 por 100 personas año. Ya habíamos visto que se individualiza al paciente con hipertensión, se elige en la mayoría de veces terapia combinada, es decir, 2 familias distintas, y existirá algún grupo de pacientes en los cuales voy a tener dificultades, puedo utilizar hasta una tercera familia de antihipertensivos,
y existirá ese paciente que se denomina hipertenso resistente, donde yo he utilizado 3 familias de antihipertensivos y no tengo respuesta. En ese caso, vamos a ver que lo más apropiado es derivar al paciente. Sin embargo, si no pudiera estar disponible una derivación, una alternativa es utilizar un diurético tipo espironolactona. Es decir, ese paciente debería recibir un bloqueador del sistema renina-angiotensina, un bloqueador de canales de calcio, un diurético de tipo hidroclorotiazida y además espironolactona. ¿Qué tenemos nosotros en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos? Es decir, si es que yo trabajo para el Estado, ¿qué es lo mínimo que debo tener en mi hospital? Como parte de lo que está aprobado para la mayoría de pacientes, porque este es el petitorio denominado de medicamentos esenciales. Esto es lo que ustedes pudieran encontrar en cualquier centro de salud y debería estar también en cualquier puesto de salud disponible para el tratamiento de los pacientes. Lamentablemente esto no ocurre en la vida real. Nosotros hicimos un trabajo en el año 2020 y encontramos que aproximadamente un 60% de los centros de salud, de los hospitales, estaban desabastecidos. Pero estas son las opciones terapéuticas que existen y yo voy a pasar a mostrarles qué es lo que yo haría para tratar a los pacientes con hipertensión y este sería el mensaje más importante probablemente de la charla. En primer lugar, tengo los inhibidores de enzima convertidora, captopril y enalapril. Yo puedo utilizar esos medicamentos, la verdad son muy seguros. Captopril voy a tener que utilizarlo 3 veces al día, enalapril probablemente 2 veces al día. Recuerden, son dosis crecientes, dosis titulables. Probablemente será necesario entre 50 y 75 miligramos de captopril y 20 miligramos de enalapril. El único bloqueador de receptores de angiotensina que está aprobado en el PNUME es losartán. Recordemos que en la mayoría de personas va a ser necesaria la administración de losartán 2 veces al día. Entonces yo puedo optar por utilizar captopril, enalapril o losartán. El beneficio que tiene el losartán sobre captopril y enalapril es que no produce tos, que sería mejor tolerado, pero algo importante que deben ustedes entender es que la modulación del sistema renina-angiotensina comienza a hacerse desde el primer día, pero alcanza un estado estable a partir de las 2 semanas de tratamiento. Es decir, si tienen un paciente con hipertensión severa, con niveles muy altos de presión, donde tienen que intervenir de manera rápida, no esperen que un captopril, enalapril o losartán haga un efecto rápido. Tienen que combinar. Y en este caso, ¿con quiénes combinan? Con el grupo farmacológico que realmente es considerado como un martillo para bajar la presión. Es muy poderoso, muy fuerte. Los bloqueadores de canales de calcio de tipo dihidropiridínicos que aparecen acá, que son, de acuerdo al PNUME, amlodipino, que ustedes lo tienen en dosis de 5 y 10 miligramos. Generalmente no es necesario usar más de 5 miligramos de amlodipino, pero tienen la opción de utilizar 5 o subir. Y tienen el nifedipino de acción prolongada, que es el de 30 miligramos, que pueden utilizar cada 12 horas. No tienen aquí el nifedipino de 10 miligramos, ese medicamento está proscrito porque podía disminuir de manera rápida los niveles de presión y generar hipertensiones de rebote. Este era un error frecuente de prescripción en algunas zonas y esperemos que en ninguna parte del Perú se esté prescribiendo nifedipino de 10 miligramos, porque existen otras alternativas e inclusive aprobadas por el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. Tengo entonces la posibilidad de combinar un bloqueador del sistema renina-angiotensina y un bloqueador de canales de calcio de tipo dihidropiridínico. Tengo aquí hacia la izquierda el único diurético de tipo tiazida, que es hidroclorotiazida. En lo particular, hay que tener en consideración que el amlodipino y el nifedipino pueden generar edema periférico, edema de miembros inferiores, es más raro el edema de manos, y ese es un evento cosmético que uno tiene que explicar a los pacientes. Si el paciente no desea tener ese medicamento o no, se puede cambiar con otro. Hidroclorotiazida se utiliza también en dosis crecientes. Siempre hay que tener cuidado con hidroclorotiazida porque puede generar elevaciones de glucosa, elevaciones de lípidos. Generalmente muchos médicos se olvidan de que esto puede ocurrir y le agregan un factor de riesgo adicional a los pacientes. Los bloqueadores de canales de calcio de tipo amlodipino y nifedipino tienen la ventaja, en comparación con hidroclorotiazida, de ser metabólicamente neutros, es decir, no elevan ni la glucosa ni los lípidos. Tengo también otras opciones aquí, que son los beta bloqueadores,
que probablemente deberían ser utilizados en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca e hipertensión. O pueden ser en pacientes obesos, o pueden ser en pacientes que tienen taquicardia. Aquí tienen bisoprolol, atenolol y carvedilol. Y tienen un medicamento bueno, que es metildopa, que puede ser utilizado en hipertensión, es seguro, en hipertensión resistente, en hipertensión inducida por el embarazo, en dosis progresivas. En hipertensión inducida por el embarazo son seguros bloqueadores de canales de calcio de tipo dihidropiridínicos y metildopa. Y aquí en rojo están colocados algunos medicamentos que pueden ser utilizados en estadios de emergencias antihipertensivas, nitroprusiato y labetalol. Están dentro del Petitorio Nacional Único de Medicamentos, pero yo me quedo con estas opciones, con moduladores del sistema renina-angiotensina, bloqueadores de canales de calcio e hidroclorotiazida. Ya tengo 3 familias para combinar aquí y estas combinaciones pueden ser las apropiadas para la mayoría de pacientes. Algo importante, no se olviden de que todos estos fenómenos ocurren desde una etapa muy precoz, como puede ser la niñez, la adolescencia, entonces también las labores preventivas tienen que ir destinadas a detectar apropiadamente, sobre todo en familias de hipertensos, a niños hipertensos, adolescentes hipertensos, porque realmente ahí podemos detener apropiadamente ese continuo cardiovascular tan nefasto y esas complicaciones tan graves que pueden tener los pacientes. Una pregunta muy importante sería, ¿cuándo pedir ayuda? Es decir, ¿cuándo mis conocimientos son limitados? Porque todos tenemos límites y tenemos que buscar una segunda opinión. Cuando yo sospecho de hipertensión secundaria y tengo que hacer pruebas especiales, por ejemplo, pacientes muy jóvenes que tienen hipertensión antes de los 20, 30 años y que no tienen familia de hipertensos, ahí puedo sospechar de hipertensión secundaria. La ventaja es que si el paciente tiene hipertensión secundaria, se corrige esa causa de hipertensión secundaria y el paciente deja de ser hipertenso. O cuando tiene hipertensión resistente, que ya hemos hablado, o cuando se trata de una emergencia hipertensiva, donde voy a necesitar un monitoreo muy apropiado, hora a hora, probablemente en una unidad con mayor seguimiento, con un monitor cardíaco, podría pedir ayuda. Cuando existe un daño significativo de órgano blanco o condición clínica asociada, sería muy difícil que en un lugar alejado del país se trate un infarto al corazón. Si se trata, tendría que ser bien tratado y transferido de manera inmediata para recibir soporte especializado. Y pudiera ser también hipertensión durante el embarazo, sobre todo conociendo los riesgos que pueden ocurrir en pacientes que desarrollan preeclampsia severa o una eclampsia. Recuerden, sí, que las embarazadas que desarrollan hipertensión pueden ser tratadas con seguridad con metildopa y bloqueadores de canales de calcio de tipo dihidropiridínico. Para terminar, no nos olvidemos de estos conceptos importantes, que por lo menos 1 de cada 3 peruanos es hipertenso, que lamentablemente solo 1 de cada 2 conocen previamente esta condición, es decir, existe un gran desconocimiento. Los porcentajes de tratamiento y control son bajos, lo que convierte esta condición en un problema de salud pública. Las metas de control en los pacientes de riesgo son cifras de presión arterial sistólica menores de 130 y menores de 80 de diastólica. Esto es en pacientes de riesgo. Punto de corte para hipertensión más de 140 de sistólica y o más o igual de 90 de diastólica. Y existen algunas alternativas dentro del Petitorio Nacional Único de Medicamentos que ustedes tienen a la mano y que estos medicamentos deberían estar a lo largo y ancho del país. Y también podemos echar mano de otras opciones terapéuticas que no aparecen en el PNUME, pero esto es lo que todo centro o puesto de salud a nivel del Perú debería tener como mínimo. Esos son los conceptos que quería compartirles hoy y les agradezco mucho. Muchas gracias, Germán. Creo que ha sido muy clara la exposición. Recording stopped. Creo que las preguntas también que han planteado en el chat están respondidas. Dice, si prefieres un ARA sobre los IECA, ¿no? Has dicho que son equivalentes, pero con los ARA tienes menos efectos indeseables, ¿no?
De pero acuerdo. tienen el mismo efecto, ¿no? Después Sí, dicen el uso del IECA, mencionaste que el captopril se usa cada 8 horas, el enalapril cada 12, ¿no? sí. Después, ¿qué indicarías en una urgencia hipertensiva? La opción que tengo es el martillo para bajar la presión. Nifedipino, por ejemplo, de 30 miligramos, pensando en que ese paciente debe ser transferido de manera rápida. O sea, mi objetivo debe ser bajar la presión, pero si estoy en un lugar alejado, tratar de transferir el paciente por la posibilidad que tenga algún evento que yo no voy a poder controlar. Bien. Recuerden que para que ese paciente llegue a ese estado, tiene que haber tenido una enfermedad previa en la cual los aspectos preventivos han fracasado. Ese paciente debería haber tenido varias visitas al médico, varias prescripciones de medicamentos, debería haber seguido las recomendaciones médicas. Un paciente que llegue en ese estado es la manera más simple de representar el fracaso del sistema de atención preventivo. Entonces yo debo bajar la presión de manera rápida, probablemente voy a utilizar nifedipino de 30 miligramos, puedo utilizar también captopril o enalapril y buscar transferir al paciente en esa condición. En pacientes oncológicos, ¿alguna diferencia en el tratamiento? Estoy No, preguntando. es una muy buena pregunta. El, en pacientes oncológicos podría utilizarse, se ha visto que hay inclusive la necesidad de utilizar bloqueadores de receptores de angiotensina o inhibidores de enzima convertidora como prevención de cardiotoxicidad. Entonces, ese es el grupo mejor estudiado. IECAS y BRATS para el tratamiento de pacientes hipertensos que tienen una enfermedad oncológica, y estos medicamentos adicionalmente les pueden ofrecer protección o disminución en la posibilidad de que desarrollen toxicidad por la terapia que están recibiendo. Pueden también recibir estatinas y también se ha estudiado algunos betabloqueadores, como por ejemplo bisoprolol y carvedilol, en la prevención de cardiotoxicidad. Entonces, resumiendo, en pacientes oncológicos, la familia que más me agrada, que son IECAS y BRATS, pero recordemos que esta familia comienza a hacer efecto desde el primer momento, pero alcanza su estado estable en 2 semanas. Esto quiere decir que un paciente hipertenso severo debería recibir, además de un ECA y un BRAT, un medicamento adicional, como puede ser amlodipino o hidroclorotiazida, dependiendo de su riesgo cardiovascular individual. Gracias. Gracias. Y la última dice, captopril sublingual en PA Captopril puede mayores. utilizarse sublingual o vía oral de manera progresiva, y yo asociaría, si es una presión muy, muy elevada, nifedipino de 30 miligramos. Listo. Yo pienso que con esas más o menos en aras del tiempo no podemos responder todas para ir avanzando. Muchas gracias, Germán. Gracias, doctor. Un Ya, gusto. muchas gracias. Un gusto haberte escuchado. Cuídese. Muy clara la exposición. Recording in progress. Y ahora continuamos con el caso clínico para aplicar todo lo que hemos aprendido. Estará con nosotros la doctora Liliana Chambi Pérez, médico internista del Hospital Hipólito Unanue, magíster en epidemiología y bioestadística de ULAUSUR, miembro asociado de la Sociedad de Medicina Interna del Perú y egresada de la especialidad de Medicina Interna por la Universidad de San Marcos. Bienvenida, doctora. Dice que el conocimiento se hace cuando todo lo teórico se aplica en un caso clínico. Entonces, todo lo que hemos aprendido esta noche lo vamos a aplicar en su caso clínico. ¿Podría empezar, doctora Chambi? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿pueden escucharme bien? Sí, se escucha perfecto. Listo. Quería saber también si pueden visualizar bien las diapositivas. No. Estás iniciando el uso compartido de pantalla, pero todavía no se ve.
Bueno, buenas noches. Mientras va cargando la presentación, quería agradecer la invitación para poder participar y contribuir hablando un poco acerca de un tema muy importante que estamos viendo en esta jornada. Y bueno, vamos a conversar acerca de lo que es la evaluación de riesgo cardiovascular. Hemos escuchado ya unos excelentes temas respecto a enfermedades emergentes en nuestro país. Y bueno, ahora vamos a conversar. A continuación, les voy a comentar un caso clínico, pero primero había comenzado la presentación con unas pequeñas preguntas para saber cuánto sabemos del riesgo cardiovascular. ¿Me confirman si ya lo pueden visualizar, por favor? Todavía. Bien. A ver, voy a detenerlo y voy a volver a comenzar. Ya. ¿Me escuchan bien? Porque creo que se colgó la computadora. Sí, se escucha muy bien. bien, doctora. Pero no. Mm. Se ha detenido su video, pero su voz se le escuchaba bien. Oh, me parece que hay un problema técnico. No. Ya cargó, ahora sí, doctor, ya cargó. Oiga. Ya, doctora, disculpe, ¿podemos proyectar de Aspefan su diapositiva? Aló, doctora, ¿me escucha? Aló, doctora. Parece que se ha colgado. Doctora Liliana. Parece que se ha colgado. ¿Eh? Doctora, ¿me escucha? Doctora. Doctora. Doctor Carvalho, ¿me escucha? Sí, le escucho bien. La doctora parece que, porque le quería decir que le podíamos proyectar el Aspefan Sí, su sí, diapositiva. sí, me imagino, pero si no, si la puedes llamar Parece, por teléfono, si la puedes parece llamar que por no, teléfono, parece que no se escucha. A ver, voy a llamarle, ¿ya? Se ha desconectado, José, estoy viendo el panel en el rol de panelistas. Se ha desconectado. Conectado, ¿no? A ver, Sí, voy no. a llamarle a ver.
Bien, invitaremos para el día miércoles, César. ¿Tiene ese programa del miércoles? Sí, doctor, lo puedo ir proyectando en Sí, el campus sí, por favor, lo tienes para que para vayan proyectarlo viendo. y lo vemos el día miércoles. Voy a cargar un segundito. Bien, doctor. Aquí está el programa para el miércoles 15 de febrero. Ya está puesto en la plataforma. Quería contarle más bien que entre cada ponencia estamos haciendo un corte rápido, ¿no? Dejar de grabar y reiniciar para poder descargar los videos ya segmentados y de esa manera también enlazarlos de forma segmentada en cada una de las conferencias. Así los participantes pueden elegir en cualquier momento qué conferencia pueden ver, ¿no? O repetir sin necesidad de tener que pasar todo el video, ya van a estar segmentadas. Aprovechar para todos los participantes que se han inscrito, ya la mayoría ha registrado su asistencia. Tengan en cuenta que es muy importante asistir por lo menos al 80% de sesiones, registrarse en el Zoom con sus nombres correctos. Sugerimos que coloquen primero sus apellidos, luego sus nombres, su correo electrónico también correcto, porque hacemos nosotros la comparación entre el registro en el Zoom versus el registro de asistencia. Hacemos una validación para saber que efectivamente han participado en el Zoom y, lógicamente, también se han registrado en el sistema de asistencia. Reiterar que pueden tener participación o certificación por asistencia, pero también en el campo virtual los expositores van dejando preguntas, nosotros vamos virtualizándolas y esas preguntas van a registrarse a manera de prácticas no calificadas y al final del curso vamos a generar un examen general y ustedes deben rendirlo y aprobarlo con nota superior a 14. Y con esa calificación obtendrían el certificado del curso que tiene un valor de 2 créditos. Y nos avisan también los administradores que van a tener puntaje de Tsitsere, que es algo que les va a convenir muchísimo a todos ustedes. César, ¿están realizando alguna encuesta al final de cada actividad? Al final del módulo se presenta una Sí. encuesta. Hoy día tienen que responder la encuesta, Ya, de acuerdo. ¿no? Al final de cada módulo, ¿no? Al final de cada módulo, sí, De será los módulo. viernes. Los viernes, ya, el viernes sería, ¿no? No hoy día. Finalizando el módulo, así es. Ya, listo. Bueno, creo que estamos con problemas técnicos, ¿no? Sí, yo creo que ya habría que, Yo creo que lo podemos postergar esto para otro momento, por la sí, hora. reprogramarlo, Y, ¿no?
Sí, invitaríamos al doctor Manuel Núñez. Ya. Doctor Manuel. Doctor Manuel, para comentarle que hemos tenido problemas técnicos Sí, con la... sí, estuve Bueno, asistiendo. Lamentablemente no hemos podido tener la presencia de la doctora, pero son problemas técnicos que a veces pueden suceder. Bueno, yo quiero felicitar las ponencias. Tuve oportunidad de poder ver la mayor parte de ellas. Lamentablemente hay otra reunión de ASPEFAN en estos momentos con profesores preparando un examen nacional, el examen nacional de hecho. Y creo que la jornada ha cumplido plenamente las expectativas y los objetivos que se trazó para el día de hoy. Felicitaciones a los profesores, a los colegas, y nos vemos el próximo miércoles, como de acuerdo al programa que el profesor César Pastor ha presentado. El día miércoles a las 7:30 de la noche. Fernando, muchas gracias a los presidentes nuevamente, al doctor James Gutiérrez, por la permanente colaboración brindada, a todo el equipo de ASPEFAN por esta importante jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Bien. Creo que ya despedimos y le damos pase a José, ¿no? Para ver la parte final. Sí, muchas gracias, doctor Carvalho. Bien, estimados participantes, como bien lo ha señalado el doctor Carvalho, hemos llegado, bueno, con esta leve dificultad a la parte final de la primera sesión del día de hoy. Agradecer a todos los expositores, agradecer al doctor Carvalho por la moderación y reiteramos una vez más el llamado a los participantes para que hayan o registren su asistencia, que es un requisito indispensable para la certificación. Y asimismo, los invitamos para la sesión del próximo miércoles 15 de febrero, siempre a partir de las 7:30 de la noche. Muchísimas gracias y nos estaremos comunicando nuevamente el próximo miércoles. Por favor, les rogamos que llenen la encuesta que en estos momentos se está proyectando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor César. muchas gracias, muchas gracias. Ya están registrando la encuesta de hoy. Muchas gracias. Está